Guatevisión presenta. Bien amigos, vamos a empezar a hablar sobre las ITS, las infecciones de transmisión sexual, y por eso vamos a hablar siempre con expertos, porque este tipo de temas, sobre todas las cosas, tenemos que saber a quién acudir, con quién hablarlo, de la mano de quién tomarnos para poder caminarlo de la mejor manera, porque por supuesto que hay que saberlo y hay que saber también transmitirlo. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes ahora nos acompaña, la doctora Maritza Fuentes. Ella es ginecóloga y obstetra y también tiene una especialización en ITS, maestría en VIH y muchas otras cosas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros. Y también nos acompaña el licenciado Ricardo Mendizábal. Él es químico, biólogo y epidemiólogo, también con experiencias, investigaciones y muchas cosas más alrededor del VIH y las ITS. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar por lo básico, para que todos nos sintonicemos de la misma forma. ¿Qué es una infección, doctora, de transmisión sexual? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, son enfermedades que se transmiten por el contacto sexual. Pueden ser producidas por hongos, por bacterias, por protozoos y pueden ser producidas también por virus. El gran problema que existe con las mujeres es que a veces somos asintomáticas en la gran mayoría de veces. En cambio, con los hombres sí tenemos un cuadro clínico. Con las mujeres es un poquito más difícil. Hasta cuando va a su consulta con su ginecólogo o con su médico, se da cuenta que tiene ciertas enfermedades de transmisión sexual. Eso tiene que ver con que, obviamente, cada uno de los aparatos reproductivos de hombre y mujer, el del hombre es externo, el de la mujer es interno. ¿Tiene que ver con eso o no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver eso. ¿Sí? Prácticamente sí tiene eso, porque realmente cuando uno introduce el espéculo en la vagina de la mujer, se da cuenta de que hay muchas patologías, que en el hombre sí es visible con el hecho de presionar el pene. ¿Por qué en la mujer es asintomático entonces? La gran mayoría de enfermedades de transmisión sexual casi está con el mismo riesgo. Muchas veces podemos ser portadoras asintomáticas. Al igual que el hombre, muchas veces puede ser portador asintomático. Hay enfermedades que por historia natural de la enfermedad puede llevar cierto periodo de tiempo, como podríamos hablar del papilomavirus, que según historia natural de la enfermedad puede tener síntomas desde 6 meses hasta 20 años sin presentar síntomas. Que por ahí la gran incidencia de cáncer cervicuterino que tenemos actualmente es por la misma historia de la enfermedad. Entonces, decir cuándo me infecté es bien difícil. Hay ciertas enfermedades que sí tienen un periodo de incubación bien corto, como por ejemplo la gonorrea, que están de 7 a 14 días. Ahí esta es una enfermedad que prácticamente sí puedo decir con quién pareja tuve relaciones sexuales, con quién me contagié. Son patologías que sí nos puede dar un cierto periodo. Hay patologías como por ejemplo la clamidia, que en caso de la mujer puede ser una de las causas de infertilidad. Y se da cuenta hasta cuando ya quiere tener niños y no logra embarazarse. Y nunca lo supo. Y nunca lo supo anteriormente. Que, como decíamos, Ricardo, de alguna manera es el hombre el que generalmente consulta con más frecuencia sobre enfermedades de transmisión sexual. Pues depende, y completando un poco lo que dice la doctora, aunque el nombre es el que generalmente tiene la sintomatología, nuestros servicios van más orientados a las mujeres. Los servicios de transmisión vertical, atención materno-infantil. Entonces, aunque los nombres son los más sintomáticos, generalmente ellos van por el síntoma, los tratan y la mujer acude por otro tipo de situaciones de salud, como el embarazo, que es, quiera que no, una manera indirecta de ver que la mujer es sexualmente activa y no está utilizando condón. Pero también hay que pensar que tenemos relaciones sexuales anales y relaciones sexuales orales que son mucho más asintomáticas. Entonces, tanto en hombres como en mujeres que tienen relaciones sexuales de este tipo, muy pocas veces van a presentar síntomas y muchas veces por estas vías es que se está transmitiendo las enfermedades. Y está otro aspecto importante que son, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, que la incidencia de las infecciones de transmisión sexual en este grupo es mucho más alta de lo que es en población general o en población heterosexual. Entonces, la posibilidad que yo adquiriera, si fuera una persona de esta población, una infección es 1 de cada 10 veces, de cada 10 contactos sexuales que yo tenga, puedo tener una ITS si no utilizo alguna barrera de protección, mientras que en población general generalmente es 1 de cada 1000. ¿Cuál es el riesgo que existe en no tratar este tipo de enfermedades? Hay virus como el del papilomavirus, que es el cáncer cervicuterino, la clamidia, que infertilidad. En caso de las mujeres,
se queja mucho de dolor al tener relaciones sexuales, mucho dolor al orinar, que es cuando, regularmente así como lo dijo Ricardo, creo que el gran problema de la población guatemalteca es que no va a su control normalmente, va en el caso de la mujer, por ejemplo, va embarazada, o va incluso ni a sus controles, sino va al momento de la atención del parto y puede infectar al bebé al momento del nacimiento. Yo creo que sí, los centros de salud sí están para la población en general, porque prácticamente es población en general. Está destinado para las mujeres, pero la mujer no asiste a su control, no va a sus controles periódicos. Entonces no se da cuenta de qué enfermedades tiene, como le estaba diciendo. Uno introduce el espéculo y se da cuenta que en el fondo de saco posterior o a nivel cervical encuentra secreción. En el caso, por ejemplo, cuando hay historia de que no queda embarazada y empiezan a hacer todo, cierto, para la infertilidad son muchas las patologías, se hace un gran estudio, eso lo saben hasta los genetistas, y se hace toda una serie de patologías, pero la clamidia está asociada con infertilidad. El cáncer cervicuterino, así como lo estaba diciendo, el INCAN ha dicho que se cree que el 99% de la población guatemalteca somos portadoras del papilomavirus. Entonces, el problema es que no nos damos cuenta si lo tenemos, a excepción que nos salga un papiloma externamente, pero si no, podría ser que la gran mayoría seamos portadoras del papilomavirus. ¿Qué síntomas en la mujer específicamente, doctora, qué síntomas externos podemos observar? Porque si hay muchos que simplemente somos portadoras, pues ni nos damos cuenta hasta que hacemos algún tipo de análisis, imagino que más profundo, es biopsia o algo por el estilo. El gran problema es que el papilomavirus existen más de 100 subtipos de papilomas. Wow. Entonces, hay 4 que están asociados, 2 con lesiones de bajo grado y 2 con lesiones son 3 de lesiones de alto grado. El subtipo 16 y 18 está asociado con lesiones de alto grado, que son las pacientes que van a llegar a desencadenar cáncer cervicuterino. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? En el caso, cuando hay papilomas externos, podría darnos una clínica. Llega la paciente porque se vio unas ronchitas a nivel vulvar, a nivel anal, sin necesidad de tener sexo anal. Eso que quede claro. Si aparecen los papilomas a nivel anal, no significa que porque la paciente, cada quien es libre de tener las relaciones por donde pero no necesariamente haya penetración anal. Puede haber contacto, puede haber papilomas a nivel de vulva, de ano, vejiga, y ya cuando ya miramos precisamente, ya cuando estamos hablando de una lesión precancerosa, ahí es diferente. Entonces hacemos una colposcopía, hacemos una biopsia dirigida, dependiendo del tipo de lesión, así va el tratamiento. Sí, por favor. Cuando ya es pacientes con un cáncer invasivo, ya le referimos al INCAN. En el hombre, ¿de qué manera y qué síntomas o qué señales se deben poner atención? En el hombre depende, yo creo que volvemos al punto del tipo de prácticas sexuales que tengamos. O sea, un hombre que es, por ejemplo, un hombre que tiene relaciones sexuales penetrativas, los síntomas van a suceder en el pene, la mayor parte de veces va a ser una secreción, como mencionaba la doctora, pero también pueden aparecer ronchitas o verrugas, puede ser indicativo de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Dolor también puede ser? Dolor también, y de igual manera a nivel anal, aunque la secreción no es tan común, porque a nivel anal, por ejemplo, es más normal los papilomas que se manifestarían en forma de una verruga, pero también pueden haber secreciones, y a nivel oral es todavía más difícil encontrar una sintomatología clara. A veces esas faringitis, esas infecciones de garganta que se tratan con el antibiótico normal que uno pensaría en una infección de garganta, que no responde, hay ocasiones que son una infección de transmisión sexual, generalmente una gonorrea. Y también un poco fortaleciendo lo que decía la doctora, de que no tenemos esa cultura de salud preventiva, o sea, tenemos una vida sexual activa, pero no tenemos una cultura de irnos a chequear normalmente. Claro. Y lo miramos en promociones, o sea, hay promoción para la diabetes, para la hipertensión, hacerte tus chequeos, pero nunca para salud sexual. Tal vez lo único que es el Papa Nicolau para las mujeres, pero realmente es por el riesgo de cáncer, no es por el hecho de pensar en que tienen una vida sexual activa, tanto hombres como mujeres, y tienen que hacerse sus chequeos rutinariamente. ¿Cada cuánto? Pues depende de los riesgos que tengan. O sea, no es lo mismo una pareja monógama, que por lo menos una al lado de yo puedo responder por mi lado, pero no puedo responder por la otra persona, pero mi riesgo es mucho menor que si durante el año yo estoy soltero y tengo 2, 3, 4, hasta 5 parejas, por supuesto, entonces mi riesgo se aumenta. Entonces tengo que chequearme tal vez 2 veces al año, mientras que si solo tengo una pareja sexual, lo recomendable sería 1 vez al año. ¿Cuántas de estas enfermedades, que sé que hay muchas, son, voy a usar la palabra que es muy fuerte, pero que es lo que se me ocurre, incurables? Es decir, que uno sigue manteniéndolo, tal vez no en un estado activo, lo voy a decir así, sino que uno mantiene esa enfermedad y la mantiene controlada. ¿Es así como funcionan todas o solo algunas, doctora? Todas, la mayoría se cura. Las que no se curan son las que son transmitidas por el virus. Estamos hablando del virus del VIH,
hepatitis B, que también se transmite por contacto sexual, Okay. el virus del papilomavirus, el virus del papiloma, el del herpes, que puede ser genital o oral. Eso, todas las enfermedades transmitidas por virus, ninguna tiene cura. La única que acaba de salir ahorita es la vacuna del papilomavirus, que no tiene mucho, que está en uso, pero por la demás, bueno, la vacuna de la hepatitis también, que también la tenemos, claro, que son 3 dosis, pero del VIH no tenemos ninguna, al igual que para el herpes, solo es tratamiento sintomático. Yo creo que también otra de las cosas que sí tenemos que tomar en cuenta, lo que acaba de decir Ricardo, es que no tenemos una educación preventiva. Y es que sobre todo, yo creo que lo que existe también es, tengo una enfermedad de transmisión sexual, voy a ir a un lugar, me va a dar vergüenza. Creo que al final de cuentas, a estas alturas de la vida, estamos viendo con mucho estigma y discriminación las enfermedades de transmisión sexual. Mucha gente le da pena ir a un centro de salud o con un doctor, claro, porque uno no sabe cuál va a ser la conducta de la persona que lo va a entrevistar a uno o le va a dar atención. Y que en general también nos da vergüenza con nuestra pareja y entonces igual ya le infectamos y sigue la infección de una a otra persona. Sí, tal vez a veces ahí tenemos ese concepto erróneo de que nosotros cuando tenemos relaciones sexuales con una pareja no solo estamos teniendo relaciones sexuales con el ahora de esa persona, estamos teniendo relaciones sexuales con el pasado de esa persona. Entonces, infecciones como el VIH, como la sífilis, que tienen un tiempo de duración muy largo, en que son asintomáticas, esta persona se puede haber infectado hace 4 o 5 años y yo no sé. Yo probablemente cuando lo diagnostique no le puedo dar el apoyo emocional que necesita esa persona. En ese momento pensemos en un diagnóstico de VIH porque lo estoy acusando de una infidelidad. Tal vez no es cierto. En algún momento tuvo una pareja, no utilizó protección y es una ruleta rusa al final las infecciones de transmisión sexual. Y esa es la vergüenza, nos puede tanto que no vamos a los servicios. En los datos nacionales dicen que 1 de cada 4 hombres se realiza la prueba en el último año, una prueba de VIH. Pero en poblaciones de tan alto riesgo como los hombres que tienen sexo con hombre, 1 de cada 3, o sea, no es diferencia de la población general. Y nosotros estamos encontrando en algunas intervenciones que estamos haciendo en el colectivo, que de los diagnósticos VIH positivo, la mitad de estos chicos que diagnosticamos por primera vez con un diagnóstico de VIH, nunca se habían hecho la prueba en toda su vida. O sea, esa cultura, esa falta de cultura de atención preventiva es muy grande y es muy extendida. Y si a esto le sumamos el estigma, la discriminación, no solo por VIH, sino por ser gays, se aumenta la falta de acceso de servicios a las personas. Tenemos que hacer la primera pausa en este programa. Estamos hablando sobre las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Vamos a volver para analizarlo desde distintos puntos de vista, así que le pido por favor que siga con nosotros. Sífilis, gonorrea, uretritis gonorreal, VIH. Bueno, conozco la más común, que sería lo del VIH, alguna como la sífilis, la gonorrea, y esas son las más comunes que he escuchado en enfermedades de transmisión sexual. El SIDA y el VIH, que es exactamente un poco parecido. El herpes, el SIDA